Blanca acababa de llegar a la casa de la playa en San Juan de los Terreros, un pequeño pueblo costero de Almería, deseando desaparecer en el verano más inesperado de su vida. Mientras secaba su cabello en el sofá del salón, la calidez del sol mediterráneo se filtraba por las ventanas, pegando su piel al cojín y dejando la camiseta ligera que llevaba casi transparente. Fue entonces cuando Alejandro, el padre de su mejor amiga Lucía, entró sin avisar y la vio desnuda por primera vez. Y lo peor, ella no apartó la mirada. Alejandro tenía esa presencia que no se olvida, un hombre maduro, de 40 y tantos, con el cabello salpicado de canas, una barba perfectamente recortada y unos ojos verdes que parecían haber guardado 1000 secretos del mar. Su piel tostada por el sol y sus manos grandes, fuertes, con venas que parecían ríos subiendo por sus antebrazos, le daban un aire de hombre que ha vivido mucho, que sabe lo que quiere y no se disculpa por ello. «Bienvenida, Blanca», dijo con una media sonrisa que parecía medirla como si fuera una obra de arte rara y valiosa. «Siéntete como en casa». Pero la palabra casa le pareció extraña, fría, como un aviso silencioso de que nada sería igual. Blanca, con 21 años y recién salida de la universidad en Granada, había llegado buscando paz, un escape de sí misma. Lucía le había prometido un verano tranquilo, sin ruido, sin preocupaciones, solo ellas y el mar. Pero ese verano tenía otros planes. En la primera cena, con pescado a la parrilla y una copa de vino blanco en la terraza, las palabras de Lucía eran un murmullo constante mientras Blanca apenas escuchaba, atrapada en la mirada de Alejandro. Él no desviaba los ojos cuando ella lo miraba, parecía un duelo silencioso entre dos fuegos que apenas comenzaban a arder. Al día siguiente, Lucía salió con sus amigos del instituto y Blanca fingió un dolor de cabeza para quedarse sola en la casa. Quería el silencio, la frescura del suelo de cerámica bajo sus pies descalzos. Pero no contaba con encontrar a Alejandro en la cocina, con la camisa arremangada y una copa de vino tinto en la mano, mirando una tablet. Cuando levantó la vista y vio a Blanca, sus ojos se clavaron en ella como si llevara tiempo esperándola. La blusa fina y blanca que llevaba, mal abotonada, dejaba entrever la piel y la ausencia de sostén, y él no disimuló su interés. «Esta casa es más interesante cuando está en silencio», dijo con voz grave. Blanca se acercó al fregadero a beber agua, sintiendo la mirada de Alejandro como un susurro cálido recorriéndole la nuca. «¿Siempre miras así a la gente?», se atrevió a preguntar, medio riendo. «Solo cuando vale la pena», respondió él con una sonrisa que parecía guardar promesas y advertencias. La tensión entre ellos creció como una brasa que nadie se atrevía a apagar. Esa noche, mientras Blanca subía al dormitorio, sus manos se rozaron en el pasillo estrecho, un roce pequeño, casi imperceptible, pero que hizo que su cuerpo explotara en deseo contenido. Al tercer día, la casa parecía respirar un aire distinto, más denso, más vivo. Alejandro se movía por la casa con camisetas ajustadas que delineaban cada músculo, como si quisiera mostrar sin palabras la historia que llevaba escrita en su cuerpo. Blanca, con una camisa blanca de Lucía, ancha y desabotonada, apenas cubriéndose, se sentía observada, deseada, descubierta. Alejandro la miraba sin culpa ni prisa, con hambre contenida, y susurro entre dientes: «Dime que pare». Pero Blanca no dijo nada, porque ya no quería que parara. Cuando Lucía regresó ebria una noche, Blanca se refugió en su habitación intentando huir de la intensidad, pero Alejandro apareció, descalzo, camisa abierta, con el olor a vino y deseo envolviéndola. «¿Puedo entrar?», preguntó en voz baja. «No debería, pero quiero», pensó Blanca, y no dijo que no. Se sentaron juntos en la cama, demasiado cerca para ser seguro, demasiado lejos para ser suficiente. La voz de Lucía, somnolienta, irrumpió desde el pasillo y los congeló. El verano acababa de comenzar, y con él, un juego peligroso que nadie sabía dónde terminaría. Pero algo estaba claro: nada volvería a ser igual. Y justo cuando la noche parecía guardar todos sus secretos, un golpe seco en la puerta anunció que el destino no perdona. Al amanecer en San Juan de los Terreros, la casa parecía una isla suspendida en un mar de silencios difíciles de romper. Blanca despertó con el corazón latiendo a 1000 por hora, la sábana apenas cubriéndola, dejando al descubierto sus hombros desnudos y el rastro invisible de lo que había sucedido la noche anterior. El sol entraba tímido por la ventana, pintando su piel con tonos dorados y cálidos, pero dentro de ella todo era un torbellino de emociones. Bajó a la cocina con cuidado, procurando que cada paso no delatara la tormenta interna que sentía.
Allí estaban ellos, Lucía, con sus shorts cortos y camiseta ancha, mordisqueando una tostada mientras revisaba su teléfono, y Alejandro, impecable con una camisa blanca de lino arremangada, sentado en la cabecera con un periódico en las manos. La normalidad del cuadro era casi una broma del destino. Blanca llevaba un vestido ligero de algodón, estampado con flores silvestres, que se ceñía a sus curvas con delicadeza. Los tirantes finos dejaban sus hombros al descubierto, y unas sandalias simples de cuero resaltaban la longitud de sus piernas bronceadas. Alejandro levantó la vista por un instante, sus ojos recorrieron su figura con una mezcla de deseo y resignación, y Blanca sintió un calor inesperado en el estómago. Lucía propuso un día de playa para los tres, y aunque la idea parecía inocente, el ambiente estaba cargado de una electricidad que nadie mencionaba. En la orilla, mientras Lucía saltaba al agua con un bikini rojo intenso que contrastaba con su piel morena, Blanca se quedó observando a Alejandro quitarse la camisa. Su torso, firme y marcado por los años y el sol, parecía esculpido por un artista invisible. Una cicatriz fina cruzaba sus costillas, una historia muda que Blanca deseaba descifrar. ¿Vas a entrar o vas a quedarte ahí mirando como un gato con hambre?, bromeó Alejandro con voz ronca, mojada por el sol y la sal. Después de ti, respondió ella con una sonrisa tímida que no logró esconder el temblor en su voz. El agua fría los envolvió, un abrazo helado y sincero, que borraba por un momento las dudas y los miedos. El resto del día pasó entre risas, miradas furtivas y silencios que hablaban más que las palabras. Al caer la tarde, tumbado sobre las toallas, Lucía se quedó dormida con los audífonos puestos y la boca entreabierta, mientras Alejandro y Blanca compartían una botella de agua. Sus dedos se rozaron accidentalmente, un contacto breve pero cargado de una electricidad imposible de ignorar. Esto es peligroso, susurró Blanca mirando al cielo anaranjado. Lo sé, respondió él con una sonrisa triste. No podemos, pero quiero. Esa confesión quedó suspendida en el aire, como un secreto demasiado grande para ser guardado. Por la noche, la tensión se volvió insoportable. Sentados en el sofá, Lucía entre ellos, Blanca sentía el calor de Alejandro rozándole el brazo y la pierna, una proximidad que le quemaba la piel. Cuando Lucía se fue a dormir, Alejandro volvió a su lado. ¿Tú tampoco puedes dormir?, preguntó con voz baja. Cerca, caliente, dijo él, y ella negó con la cabeza. No, ni cerca. El silencio entre ellos era una llama viva, un lenguaje sin palabras. Él la miraba como si quisiera desvestirla con la mirada, y ella sentía que se deshacía por dentro. No eres una niña, dijo él, y Blanca respondió con voz firme, y tú no eres solo el padre de mi mejor amiga. La distancia entre sus cuerpos se volvió un territorio ardiente, un pulso que marcaba un antes y un después. No hubo beso, pero la electricidad era palpable, una promesa silenciosa de lo que estaba por venir. Esa misma semana, la casa comenzó a llenarse de pequeñas tensiones y encuentros furtivos, miradas que decían más que las palabras y roces casuales que eran todo menos inocentes. Blanca bajó un día con un vestido veraniego verde claro, de algodón fino, sin nada debajo, y con pulseras de plata que tintineaban con sus movimientos, atrayendo la atención de Alejandro, quien la miró con mezcla de admiración y deseo reprimido. ¿Me vas a matar?, bromeó él en voz baja, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. No fue a propósito, respondió ella, aunque sabía que la verdad era otra. Fue entonces cuando Alejandro soltó una frase que la heló. Ella está empezando a notar. Blanca se quedó paralizada. Lucía había preguntado por ella, por sus sonrojos, por esa tensión invisible que los unía. Quizás necesitamos decidir qué queremos ser de verdad, dijo Alejandro con voz grave, como si estuviera presentando un ultimátum. Esa noche, Blanca no pudo dormir. Pensó en huir, en fingir que todo era un sueño febril, pero el deseo la venció. A las 2 de la madrugada bajó a la cocina, donde Alejandro estaba, camiseta negra y pantalón de pijama, con el cabello revuelto y los ojos fijos en ella. Deberías estar durmiendo, dijo él. No puedo. Yo tampoco. Se quedaron frente a frente, mudos, hasta que Blanca rompió el silencio. ¿Sería tan malo si dejáramos de fingir? Alejandro la miró, con una intensidad que quemaba. ¿Estás segura de querer saber qué viene después? Sí. Cruzó la sala y la besó, no con prisa ni hambre, sino como si ella fuera una plegaria. El mundo se volvió silencio. Sus dedos sostuvieron su rostro como si fuera un tesoro sagrado. Pero justo cuando todo parecía posible, la puerta se abrió de golpe.
Lucía estaba allí, con el rostro descompuesto y la voz rota. Blanca, ¿veste a mi padre? El golpe resonó en la casa, y el verano, con todas sus promesas y peligros, estalló en 1000 pedazos. La puerta del dormitorio se cerró de un portazo que retumbó como un disparo en toda la casa. Blanca quedó paralizada, con la culpa resbalándole por los hombros como un peso invisible. Lucía, con el cabello despeinado y los ojos llenos de fragmentos rotos, no necesitó más palabras. «Besaste a mi padre», repitió con voz quebrada. Blanca intentó negar, quiso llorar, pero sabía que la verdad estaba escrita en cada gesto, en cada mirada esquiva. El silencio que siguió fue más cortante que cualquier reproche. Lucía recorrió con la mirada el dormitorio, vio la camisa de Alejandro tirada en el suelo, el olor a él aún impregnado en el aire, la cama aún tibia. La vergüenza quemó el pecho de Blanca, pero lo que más dolió fue entender que no se trataba solo de lo que había sentido, sino de una traición. Sin decir más, Lucía se dio la vuelta y abandonó la habitación cerrando la puerta de golpe otra vez, dejando un eco de furia y desgarro que se extendió por toda la casa. Abajo, la tormenta se desató. Los gritos de Lucía atravesaban las paredes como cuchillos afilados y el intento de Alejandro por calmarla con su voz baja y grave sonaba inútil. Cada palabra de ella demolía lo que quedaba de la tranquilidad, y Blanca, atrapada en medio de ese huracán, sentía como su cuerpo se vaciaba lentamente, convirtiéndose en una sombra envuelta en la sábana que antes había sido refugio. Alejandro, con el rostro pálido y las manos temblorosas aferradas a una taza de café ya fría, anunció que se iría. «Se fue», dijo con voz casi inaudible, «voy a llamar a mi madre». Blanca se quedó sentada en el sofá, con las rodillas débiles y la mente en blanco. «¿Qué hemos hecho?», murmuró al vacío, sin esperar respuesta, porque la respuesta estaba en el desorden de la sala, en el olor a lágrimas y en el vacío que ahora lo llenaba todo. Al día siguiente, la casa parecía un mausoleo de silencio. Lucía no llamó, pero apareció Isabel, la exmujer de Alejandro y madre de Lucía, con la elegancia triste de quien llega a juzgar y dictar sentencia. Su bolso de cuero negro parecía un arma más que un complemento, y sus ojos, ocultos tras unas gafas oscuras, destilaban reproche. «¿Dónde está?», preguntó al ver a Blanca. «¿Quién?», respondió ella con el corazón en un puño. «Alejandro, tu verano tóxico», entró Isabel sin pedir permiso, como si la casa aún le perteneciera. Los gritos comenzaron en el estudio, un choque de voces que desgarraba el aire y a Blanca le dolía escuchar. Isabel le recordó a Alejandro que Lucía tenía edad para ser su hija, que lo que había hecho era repugnante. Él se defendió con firmeza: «Es adulta, sabe lo que siente». Pero Isabel no cedió: «No es más que otra excusa para tu soledad, y ella también se irá». Cada palabra era un puñal, pero la última cortó más profundo porque era verdad. Alejandro temía ser solo otro recuerdo de culpa y tequila. Después de que Isabel se marchara amenazando con llevar el caso a tribunales y medios, la casa quedó en una calma tensa. Alejandro se sentó junto a Blanca y le preguntó con voz grave: «Necesito saber, ¿esto es solo un momento o algo más?». El cuerpo de Blanca tembló, las manos no sabían dónde posarse y el corazón latía como loco. «No sé», respondió, «pero quiero descubrirlo». Los días que siguieron pasaron como un eco lejano. La casa parecía congelada en el tiempo, con ellos evitando el contacto, pero mirándose más que nunca. Cada roce accidental era una chispa, cada beso en la frente una promesa muda. Pero nada volvía a ser igual, porque lo que antes era un sueño ahora era una consecuencia. En una noche de otoño, bajo el cielo anaranjado que caía sobre el mar, Alejandro confesó: «No quiero fingir que no te quiero». Blanca lo miró, viendo en su rostro cansado y en esos ojos llenos de súplica una verdad que no podía negar. «No deberías quererme», dijo ella. «Tal vez no, pero lo hago», respondió él. Y esa noche, en la intimidad del dormitorio, se entregaron no como escape, sino como verdad. Sus cuerpos hablaron sin palabras, cada caricia era una confesión, cada suspiro un pacto. Cuando despertaron, Blanca sintió una paz que no conocía, aunque sabía que la calma nunca dura para los que aman con demasiada intensidad. 2 semanas después, cuando creía que podía respirar, Lucía volvió, trayendo consigo un tercer giro inesperado. El timbre de la puerta aquella mañana sonó como un golpe en el destino. Blanca, doblando ropa limpia, sintió un nudo en el estómago al ver a Lucía en el vestíbulo, con el abrigo arrugado y una mirada cansada que no era ni ira ni lástima,
sino algo más profundo. Alejandro apareció a su lado, sin camisa, con el pecho descubierto y el olor que todavía se pegaba a su piel. Lucía los miró a ambos sin retroceder. No vine a pedir perdón ni a perdonarte, dijo con voz vacilante. Solo necesitaba ver si esto era real o solo otro capricho de mi padre y la chica aburrida de la universidad. Alejandro dio un paso adelante y enfrentó la mirada de su hija. Es real. La tensión cortó el aire como un filo, y Lucía, con un suspiro seco, reveló la amenaza que pendía sobre ellos. Mi madre quiere hacer esto público. Quiere acabar con ustedes. Alejandro tragó saliva, desafiante. Que lo intente. Pero Lucía negó con la cabeza. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. No voy a ayudar. No entiendo, y me duele, pero conozco a mi padre y a ti, Blanca. Ninguno de los dos está aquí por juego. El silencio que siguió fue denso, hasta que Alejandro soltó una bomba inesperada. Me voy a casar. Blanca casi dio un paso atrás. Con Esteban, ese chico que conocí en el intercambio, explicó Lucía. Me propuso matrimonio la semana pasada. Y quiero invitarte, Blanca. El corazón de Blanca se salió del sitio. ¿Invitarla? ¿Para qué? Para que estés allí. Porque fuiste parte de mi vida, aunque ahora no pueda borrarlo, añadió Lucía con una sonrisa triste. Esa noche, Alejandro y Blanca se sentaron en las escaleras de la casa, dos adolescentes atrapados en flagrante. Ella lloraba, él sostenía su mano. No nos perdona, dijo Blanca. No, pero tampoco nos odia, respondió él. No era reconciliación, pero era una posibilidad, y mientras las cicatrices comenzaban a secarse, una sombra nueva se asomaba. Porque justo cuando parecía que el capítulo estaba cerrado, un mensaje anónimo llegó al móvil de Blanca. Sé más sobre tu madre y Alejandro de lo que imaginas. ¿Estás lista para la verdad que podría romperlo todo? El verano en San Juan de los Terreros estaba lejos de terminar. El mensaje apareció en la pantalla del móvil de Blanca como un susurro oscuro en medio de la calma aparente. Sé más sobre tu madre y Alejandro de lo que imaginas. ¿Estás lista para la verdad que podría romperlo todo? Sus dedos temblaron al sostener el teléfono, el corazón se le aceleró, entre el deseo y el miedo, como si una ola invisible amenazara con arrastrarla al abismo nuevamente. Esa tarde, en la nueva casa que Blanca y Alejandro compartían en las afueras de Almería, el aire estaba cargado de una tensión extraña. Alejandro revisaba unos papeles en la mesa del comedor, con la camisa desabotonada y los músculos tensos bajo la luz tenue. Blanca, con un vestido azul celeste de tirantes finos que dejaban al descubierto sus hombros y un ligero escote que insinuaba sin mostrar, caminaba nerviosa, los pies descalzos rozando la madera cálida del suelo. Sus pulseras plateadas tintineaban suavemente con cada movimiento, un eco de inquietud que no podía ocultar. ¿Quieres saber qué dice ese mensaje? Preguntó Alejandro sin levantar la vista. Blanca asintió, con la garganta seca. No será fácil, advirtió él. Pero si decidimos abrir esa puerta, no habrá vuelta atrás. Ella se acercó y apoyó la mano sobre la de él, sintiendo la fuerza contenida en sus dedos. Era como agarrarse a un ancla en medio del caos. Esa noche, mientras la luna llena bañaba el jardín con su luz plateada, Blanca decidió responder al mensaje. La respuesta fue una dirección y una hora, un secreto que la invitaba a adentrarse en un misterio mucho más profundo de lo que había imaginado. Al día siguiente, el pueblo de San Juan de los Terreros despertó con la brisa marina acariciando las calles estrechas y las fachadas blancas de las casas. Blanca condujo hacia la dirección indicada, un viejo caserón abandonado en las afueras, cubierto de enredaderas y con la pintura descascarada por el tiempo. El lugar parecía sacado de una novela de misterio, con el olor a humedad y madera vieja mezclado con el salitre del mar cercano. Mientras se acercaba, una figura apareció en la puerta, un hombre mayor con ojos penetrantes y arrugas que contaban historias ocultas. Blanca, te estaba esperando, dijo con voz grave, invitándola a entrar. Dentro, entre muebles cubiertos con sábanas blancas y polvo suspendido en el aire, comenzaron a revelarse fragmentos de un pasado que nadie le había contado. Fotografías antiguas, cartas arrugadas y diarios olvidados hablaban de una historia entre su madre y Alejandro mucho antes de lo que ella había imaginado, una historia de amor prohibido, secretos guardados y decisiones que marcaron vidas. Blanca sintió como cada palabra, cada imagen, desarmaba la versión que tenía de su familia, mientras el hombre le mostraba detalles que la hacían cuestionarlo todo.
Tu madre y Alejandro compartieron más que un verano, susurró él, y no todo lo que crees es verdad. El peso de la revelación la aplastaba, pero también despertaba en ella una fuerza nueva, una necesidad de enfrentar la verdad sin importar el costo. Al salir del caserón, la brisa marina parecía más fría, como si el viento mismo quisiera advertirle que el camino que había elegido sería peligroso. Pero Blanca sabía que ya no podía dar marcha atrás. Esa noche, en la veranda de la casa, Alejandro le esperaba con una copa de vino y una mirada que mezclaba preocupación y desafío. ¿Qué descubriste?, preguntó. Blanca lo miró a los ojos y, por primera vez, supo que su verano en San Juan de los Terreros apenas comenzaba, que las sombras del pasado estaban a punto de desatar una tormenta capaz de cambiarlo todo. La verdad no siempre libera, dijo ella, a veces encadena, y mientras las estrellas brillaban sobre el mar tranquilo, un susurro en la oscuridad anunciaba que el secreto más profundo estaba por salir a la luz. ¿Estás lista para conocerlo?, parecía preguntar el viento, mientras la noche se cerraba sobre ellos. Las primeras luces del alba teñían el cielo de tonos anaranjados y violetas cuando Blanca despertó con el corazón acelerado, como si una tormenta invisible golpeara dentro de su pecho. La revelación que había descubierto en el viejo caserón no solo había sacudido sus certezas, sino que había abierto una grieta profunda en su historia familiar que aún temía explorar por completo. En la cocina, Alejandro ya estaba preparando café. Llevaba una camisa azul claro, desabotonada en el cuello, que dejaba entrever su piel tostada y la cicatriz que cruzaba su costado, esa marca silenciosa que Blanca había observado tantas veces desde la playa. Sus manos firmes manipulaban la cafetera con la precisión de quien realiza un ritual diario, aunque sus ojos delataban la preocupación por lo que se avecinaba. Blanca entró con un vestido de lino blanco, ligero y vaporoso, que se ceñía sutilmente a sus caderas y dejaba al descubierto sus hombros y una clavícula que parecía dibujarse con cada movimiento. Sus pies descalzos apenas hacían ruido sobre el suelo, y las pulseras plateadas en sus muñecas tintineaban con un ritmo que parecía sincronizarse con sus latidos. ¿Quieres contarme todo?, preguntó Alejandro, sin mirarla, mientras servía el café. Ella asintió lentamente, sintiendo la voz algo temblorosa. Hay más de lo que imaginaba. Mi madre y tú, ustedes vivieron algo que nadie me contó, dijo, dejando caer las palabras como piedras. Alejandro suspiró y se giró para mirarla. Sus ojos verdes brillaban con una mezcla de tristeza y determinación. Fue un amor complicado, lleno de sombras y silencios. A veces, el pasado pesa más de lo que uno puede soportar, confesó, tomando su taza y acercándose a ella. El roce de sus manos al sostener las tazas creó una chispa silenciosa, un puente entre dos almas marcadas por secretos y pasiones que resistían al tiempo. Durante la mañana, entre sorbos de café y susurros, comenzaron a desentrañar fragmentos de esa historia oculta. Encuentros furtivos en calles de Granada, cartas nunca enviadas, promesas rotas y un niño que nunca supieron que existía. Blanca sintió como cada palabra la envolvía, la desarmaba y a la vez la reconstruía, como si su propio destino estuviera entrelazado con esos recuerdos guardados con tanto celo. Al mediodía, la llamada inesperada de Isabel rompió la intimidad. Su voz, fría y cortante, resonó en el teléfono con un tono que no dejaba lugar a dudas. Necesito hablar contigo. Esto no puede seguir oculto. Alejandro frunció el ceño y miró a Blanca con una mezcla de advertencia y cansancio. Sabía que esto llegaría, murmuró. Pero esta vez no podemos huir. La tarde transcurrió en un vaivén de emociones y preparativos, mientras Blanca se ponía un vestido rojo intenso, ajustado a sus curvas, con tirantes finos que resaltaban su espalda y tacones que acentuaban la longitud de sus piernas. Unos pendientes de plata colgaban suavemente, reflejando la luz con cada movimiento, y su cabello caía en ondas naturales que invitaban a la mirada. Cuando Isabel llegó, con su porte elegante y mirada implacable, el ambiente se cargó de una tensión casi palpable. En el salón, las palabras comenzaron a fluir como un río tempestuoso, arrastrando verdades y reproches que nadie había tenido el valor de enfrentar. Blanca, Alejandro e Isabel se encontraron en un triángulo de dolor y verdad, donde cada secreto revelado era una herida y una oportunidad para sanar. Pero en medio de aquella tormenta, una sombra más profunda se cernía sobre ellos, una pieza faltante que nadie había previsto, y justo cuando parecía que todo estaba a punto de estallar, el teléfono de Blanca vibró con un mensaje nuevo: no confíes en nadie. Lo que crees saber es solo la punta del iceberg. El silencio se hizo dueño de la habitación, y la mirada de Blanca se perdió en el vacío, sabiendo que el verdadero juego apenas comenzaba.